Hola, vamos a continuar con esta serie de videos que están diseñados, para explicar la creación de una aplicación de escritorio en Java que va a manipular una base de datos creada en MySQL. En este tercer video vamos a usar el patrón de diseño DAO para llevar a cabo las consultas, cambios y bajas. Acordémonos que en esta serie de videos trabajamos con una interfaz MDI, a partir de la cual hacemos todas las operaciones. Ejemplificamos en este ejercicio con la base de datos que ya hemos trabajado antes. Por cierto, voy a echar a andar el Workbench para tener la certeza de que estemos activamente con nuestra base de datos. Vamos a iniciar la sesión y vamos a verificar que de verdad tenemos en ejecución un servidor de base de datos. Así es, lo tenemos. Y recordando nuestro modelo de base de datos, es una biblioteca en la que tenemos tres tablas: la tabla de libros, la tabla de usuarios y la tabla de préstamos. Préstamos es la operación que se realiza sobre los datos que constituyen los catálogos o las entidades principales, como son libros y usuarios. A partir de libros y usuarios realizamos préstamos. Hoy en este video vamos a ejemplificar consultas, cambios y bajas sobre la entidad libros sobre la tabla libros. Muy bien, nuestro objetivo es aprender a realizar las consultas, cambios y bajas sobre una tabla creada en MySQL y siguiendo el patrón de diseño DAO. Mi nombre es J. Guadalupe Ramos, ahí están mis correos, mi canal Guadaluvision. Recordando la filosofía de trabajo, creamos una clase DAO, Data Access Object, una clase DAO para cada una de las tablas. En esa clase DAO escribimos los métodos para poder trabajar con la base de datos, es decir, para hacer la alta, para hacer la baja, para hacer la consulta, para hacer la actualización. Aquí hay métodos que reciben como datos instancias de una clase, es decir, objetos de la clase DTO, Data Transfer Object, objetos de transferencia de datos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con libros, para poder actualizar un libro recibiremos un objeto DTO que abstrae los libros. Si vamos a hacer una consulta, en nuestro método de consulta leerá los registros de la tabla y devolverá una lista de objetos DTO. Para hacer la eliminación, hacer la actualización, recibimos un objeto DTO a partir del cual trabajará los métodos de la clase DAO. Este tipo de patrón de diseño es útil porque nos permite también de una manera muy sencilla dividir la carga de trabajo. Por ejemplo, alguien podría hacer la clase DAO sabiendo que va a recibir objetos DTO, y alguien podría hacer el trabajo de enlace a partir de los eventos de los componentes de la ventana, creando objetos DTO a partir de lo que se recogen los componentes de la forma. Se crean objetos DTO y se envían al objeto DAO para que haga el proceso con los datos que le estamos mandando en una instancia DTO. Muy bien, vamos a recordar nuestra aplicación. La vamos a ejecutar como está hasta ahorita y continuaremos a partir de ahí. Tenemos una interfaz MDI con libros y con usuarios y también con los procesos, que en este caso, al tratarse de una biblioteca, el proceso es préstamos de libros. Se podrá agregar un préstamo o modificar los datos de un préstamo. En el caso de los catálogos tenemos libros y usuarios. Si me voy por libros, ya hemos probado la función de agregación en el video número 2. En este video vamos a trabajar con la gestión de libros. La lógica será la siguiente: cuando yo dé clic en el botón refrescar, se invocará un método de la clase DAO, el cual nos devolverá una lista de libros con la cual nosotros llenaremos esta rejilla de datos. Cuando demos clic en una de los registros de la rejilla,
Esos datos pasarán a los campos de edición, a partir de los cuales podremos hacer modificaciones y eventualmente dar clic para actualizar o para borrar. Entonces pues vamos a desarrollar en este video estas operaciones. Les platico mi guión. Ya hemos explicado la lógica de funcionamiento y vamos directamente a codificar el botón refrescar. Vamos entonces a cerrar la ejecución de nuestra aplicación. Ubicamos el panel donde tenemos las operaciones de gestión sobre las operaciones de gestión sobre libros, y justamente aquí tenemos el botón refrescar. Damos doble clic y tenemos el método para el botón refrescar. Lo que vamos a hacer aquí es únicamente vamos a invocar un método que se va a llamar refrescar. ¿Cuál es la intención de tener un método que se llame refrescar? Bueno, en más de alguna ocasión será necesario hacer la operación de refresco de los datos de la rejilla, así que prefiero tener un método independiente por ahí que haga esa tarea para si lo ocupamos más de una vez, pues poderlo invocar. Entonces ahorita pues le voy a decir que cree el método. Realmente va a crear un método vacío. Ahorita lo dejamos así, enseguida crearemos su código. Bueno, a continuación vamos a codificar el método para la consulta de libros. Esto en la clase DAO. Yo ya tengo por aquí el código, lo voy a copiar y lo voy a explicar. Lo copio y enseguida pues daré la oportunidad de que sea totalmente visible en la grabación para que lo puedan escribir y adaptar a sus propias clases. Entonces tomo todo el código para hacer en la clase DAO pues la operación de consulta de libros. Ubico la clase libros DAO. Recordémonos que la clase libros DAO va a modelar todas las operaciones de acceso a datos que se van a hacer sobre la tabla de libros. Todas las operaciones que van a acceder a datos de la tabla, van a emplear objetos DTO para hacer la transferencia de información. Por ejemplo, en este caso nuestro método se llama libros general DAO y es una consulta. Lo que va a hacer es una consulta de todos los libros que están en la tabla, de tal manera que lo que va a devolver como resultado pues es una lista de libros de la tabla de libros. Sabemos que nuestra clase libros DTO modela pues un registro de la tabla de libros con sus 5 campos, y recordémonos que tiene sus métodos set y get, set para enviar datos y get para recogerlos. Pues bien, en la clase de libros DAO voy a corregir primero la necesidad de librerías que me pide. Por ejemplo, va a devolver una lista de libros, entonces voy a importar javautil.list. También el array list, necesitamos hacer la importación de util.arraylist. Va a haber por acá todavía alguna indicación de sospechas de error, porque hacen falta más librerías. En concreto necesita aquí, tanto para la clase logger y la clase label, necesita un import. Los escogemos cuidando que sean de la clase del paquete útil, java.util.login.logger, y ya tenemos nuestro código sin errores. Voy a explicarlo y lo dejo visible en pantalla también para que pueda pues tomarse y poder replicar sus ejercicios. Notemos que lo primero que hacemos es declarar una lista del tipo ArrayList, que realmente pues contendrá una lista de objetos de la clase libros. Por eso tenemos esta definición aquí del ArrayList.
de manera tal que libros va a tener una lista de libros. ¿Cuáles libros? Bueno, pues todos los libros que se lean de la tabla. Para eso creamos un objeto que se va a llamar consulta. Sabemos que en Java, al trabajar con esta librería de acceso a base de datos, necesitamos que, por cierto, la librería ya está incluida en las librerías del proyecto. En el video 2 lo hicimos. Necesitamos pues un objeto para preparar una consulta. El objeto se va a llamar consulta y debe ser de la clase prepared statement, como explicamos también en el video 2. ResultSet es un objeto de la clase ResultSet para recibir los resultados de la clase, de los resultados de la operación de consulta que se va a hacer en este caso. Estamos en un método que va a ser una consulta general de todos los registros de la tabla de libros. La consulta pues es un select, se recogen los 5 campos: ID libros, título, ISBN, autores, editorial, todos los campos de la tabla, from libros, que es el nombre de la tabla. Hacemos la operación de prepare statement, que es un método del conector. El conector es un atributo de la clase que también explicamos en el video 2. Cuando se crea una instancia de la clase LibrosDAO, nos pasan la conexión como argumento, de tal manera que tenemos un atributo que recibe la conexión con la base de datos. Regresando al código, mediante el conector a la base de datos, preparamos un objeto para realizar la consulta. Aquí solamente lo declaramos, pero realmente aquí estamos creando la instancia y le pasamos como argumento, en este caso, el código SQL que tiene que ejecutar el objeto que va a disparar la consulta. Entonces, con prepare statement y pasándole la cadena SQL que se tiene que aplicar, pues tenemos un objeto listo para hacer operaciones sobre la base de datos. La operación la disparamos con el método executeQuery, que va a ejecutar el código SQL que le pasamos en esta parte a la hora de preparar el objeto de consulta. Consulta.executeQuery realiza la consulta sobre la tabla y los resultados vienen en ResultSet, si es que los hay. En este while, si es que hay resultados de la consulta, entramos a este ciclo. En este ciclo lo que hacemos es, primero, si entramos al ciclo quiere decir que hubo al menos un libro, porque aquí realmente la condición dice que mientras haya un resultado siguiente, se avance, mientras ResultSet.next sea distinto de nulo, pues, mientras tenga un valor válido. Entonces, si entramos al ciclo es porque hay al menos un registro. Entonces, se crea una abstracción de libro. La abstracción pertenece a la clase libros de TO. Se crea una abstracción de libro y se recogen con ResultSet.getInt el valor de la columna 1. Sabemos que el primer campo es el identificador de la tabla, es la llave primaria, de modo tal que la recoge y viene como entero y se guarda en la instancia de libros con el método setLibros, setIDLibros. Se recoge la segunda columna, que es una cadena. Esa pertenece al título, por lo tanto usamos el setTítulo para guardarla en la instancia de libros. Lo mismo con el ISBN, con autores y con editorial. Y cambiamos solamente la consulta que estamos recogiendo. En este caso desde la segunda hasta la quinta columna pues son de tipo string, por lo tanto del ResultSet hacemos un getString para recoger la quinta, la cuarta, tercera o la segunda columna, o la 1 que es entero. Una vez que recogemos todos los datos de un libro, que ya llenamos la instancia de la abstracción de libros que se llama un libro, pues ese libro lo agregamos a la lista de libros. Recordemos que la lista de libros la declaramos aquí, una lista de libros. Y bueno, tenemos el caso del complemento de la excepción. Si quien ve este video quiere replicarlo, pues recuerde nada más que la excepción se crea en específico para
la clase en la que está contenido el método que puede disparar, o el código que puede disparar la excepción, para tener cuidado. Por eso aquí es libros.dao.class, por si copian el libro de manera idéntica. Pues muy bien, al final regresamos la lista de libros que se haya llenado a partir de que se crea un libro, se llena y se mete a la lista. Si hay más registros, se crea un libro, se llena con datos y se mete a la lista. Pues bien, ese es el método para hacer consulta de libros. Se llama Libros General DAO. Bien, vemos nuestro guión y ya tenemos el método para consulta de libros en la clase Libros DAO. Lo que sigue es codificar el método refrescar. Si recordamos el método refrescar, lo creamos, pero lo dejamos, esto es en el código del panel. Si vemos el panel tiene el panel se llama libro gestionar, es un panel y ahí hay un botón refrescar. Damos doble clic para abrir su manejador de eventos y lo que hicimos fue invocar a un método que se llama refrescar, que ahorita justo en este momento pues está vacío. Vamos a quitarle el código que le agrega por default para cuando es un método vacío y vamos a escribir aquí el código necesario para el método refrescar. Yo ya lo tengo por acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar, todo el método refrescar, y enseguida explico el código y lo probamos. Entonces copio todo el código del método refrescar, lo sobrescribo y ya tenemos el método refrescar. Voy a eliminar los warnings por necesidad de librerías. Por ejemplo, aquí necesita la librería para en esta clase hacer uso de la clase list. Importamos java.util.list. Lo mismo para el modelo de tabla de default. Enseguida lo explico. El paquete es javax swing.table. Y la clase .default table model. Ya no tenemos warnings. Explico el código. Lo primero que hacemos pues es, en este método refrescar, lo primero que hacemos es invocar la conexión. Ya sabemos que cuando creamos la instancia del conector, lo vimos en el video 2, se crea la conexión a la base de datos y pues una vez que se crea tenemos una instancia que se llama cone y con su atributo conector accedemos a la conexión. En esta segunda línea creamos el objeto de la clase DAO. ¿Por qué creamos el objeto de la clase DAO? Bueno, porque el objeto de la clase DAO es el que va a tener la capacidad de realizar operaciones sobre la tabla libros de la base de datos. Entonces, creamos la instancia libro DAO y le pasamos la conexión. De aquí en adelante, pues a través de libros DAO podremos operar y manipular la tabla. Enseguida, lo que queremos hacer es obtener la lista de registros en la tabla DAO, en la tabla libro DAO, perdón, en la tabla libros, la cual es accedida a través de los métodos de la clase libros DAO y en particular de la instancia que hemos declarado. Entonces invocamos el método libros general DAO, que va a hacer una consulta de todos los registros, los devuelve y los recibimos en libros, en una lista de libros DTO. Muchos de los componentes visuales de Java Swing Java, emplean un modelo de datos. El modelo de datos sirve para pues tener una estructura de datos como una matriz, como una lista y asociarla a un componente visual. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a usar la lista de libros recibida para modificar el modelo de la rejilla de datos. Esta es la rejilla, la que va a tener toda la información de la tabla. Lo que vamos a hacer es mediante setModel crear un modelo de datos que enseguida vamos a modificar. Insisto, el modelo de datos es una estructura de datos que contiene la información que enseguida se va a visualizar a través del componente visual. Entonces, declaramos el modelo de datos, lo asignamos al componente visual que sabemos que se llama tbl-libros.
Entonces, lo asignamos, pero está vacío ahorita el modelo de datos. Le vamos a agregar, como se trata de una rejilla, 5 columnas, cada una con su título. Add column, agregar columna para el ID, para el título, para el ISBN, para los autores y para el editorial. Es decir, estamos agregando, aunque aquí visualmente yo ya lo tenía, pero lo hacemos por código, porque tenemos que también digamos que preparar la estructura de datos para que reciba o para que dibuje todos los registros que se leyeron de la tabla de libros y desde luego tiene que tener las 5 columnas. Por eso es que aquí lo hacemos por código, agregamos cada una de las 5 columnas. Enseguida creamos un arreglo de objetos. La intención es que este arreglo de objetos va a ir cambiando con los valores. Este arreglo de objetos va a tener 5 objetos. Cada objeto será un valor de un registro que iremos asignando a este arreglo de objetos y después los agregaremos al modelo de datos. Pues bien, para saber cuántos registros hay, preguntamos mediante libros.size cuántos registros se pudieron leer de la tabla. De modo tal que OBJ guardados va a saber cuántos registros hubo. Hacemos un ciclo dependiendo del número de objetos de registros que hay como resultado de la consulta, y lo que hacemos es que en cada paso, si hay 10 registros, vamos a hacer la primera vez una asignación recibiendo de la lista. De la lista nos la regresó la consulta de registros. A partir de la lista obtenemos el iésimo objeto. Si hay 10 registros va a ir de 0 a 9. Entonces recogemos en la primera ocasión el objeto 0 con get ID libros. Como sabemos que la lista trae objetos, bueno, pues aquí estamos accediendo a un objeto, y con get ID libros usamos el campo que tiene ese objeto para recoger el ID de libros. Entonces en la columna 0 vamos a recoger el ID del libro, en la siguiente columna el título, después el ISBN, los autores, el editorial, y los vamos asignando a diferente objeto. Una vez que recogimos todos los datos de un registro, los agregamos con add row, y con esto haremos que la rejilla tenga un registro más, una línea más. Si hubo 10 registros, vamos a agregar 10 renglones. Y finalmente tenemos que cerrar la conexión para que se quede en total estabilidad la base de datos que abrimos desde la primera operación, cuando se declara el objeto instancia de la clase conector. Entonces cerramos y hasta aquí vamos a probar. Nos vamos a libros, a gestionar libros, y le decimos refrescar, y tenemos ya el resultado de los libros. Ya tenemos, lo vuelvo a hacer, nos vamos a gestionar libros, está vacío, damos clic en refrescar, se recoge la lista de libros y se dibuja en la rejilla. Si hubiera más libros, se dibujarían más registros. Muy bien, enseguida vamos a hacer la programación del evento on clic sobre la rejilla, de tal manera que cuando haga clic en alguno de los registros, yo quiero que se dibujen los valores en estos campos de edición, para después poder hacer una actualización o una eliminación. Muy bien, entonces siguiendo nuestro guión que se quedó por aquí, ya codificamos el método para consulta de libros, ya codificamos el método refrescar. Vamos a hacer el text field del campo ID como no editable. ¿Por qué razón? Vamos a ver. El campo ID de nuestra interfaz del panel para gestionar libros, el ID no cambia, ese lo agrega el motor de base de datos y no debemos estarlo cambiando. Entonces lo seleccionamos, nos vamos a la ventana de propiedades y quitamos la verificación en editable, para que a partir de este instante ese campo ya no sea editable. Si nosotros volvemos a ejecutar la consulta, y la consulta se está haciendo sobre la base de datos, si ustedes se fijan,
Este ID ya no puedo hacer nada, en los otros sí, pero porque lo pusimos como no editable. Eso es para no modificar el ID jamás de un registro. Muy bien, entonces ya siguiendo nuestro guión, ya quitamos la bandera de editable sobre el text field. Enseguida vamos a programar el evento mouse clicked de la tabla de libros. Queremos que cuando demos clic en un registro, todos los datos del registro se dibujen en los componentes inferiores, los componentes de edición. Entonces voy a seleccionar en el panel de libros, de gestionar libros, la rejilla, el JTable, y escogemos el evento mouse clicked. Entonces ya tenemos el evento mouse clicked nuevamente para velocidad de explicación en el video. Vamos a traernos el método mouse clicked de la tabla para el componente JTable. Entonces tenemos aquí el evento mouse clicked, aquí ponemos el código y vamos a ver. En el evento mouse clicked recogemos mediante el método getSelectiveRow el renglón que está seleccionado. Una vez que lo escogemos, getSelectiveRow nos regresa un número que es el renglón seleccionado. Una vez que sabemos qué renglón está seleccionado, con el método getValueAdd podemos recoger el valor que está en la rejilla de datos, en la tabla de datos. El primer argumento de getValueAdd es el número de renglón y el segundo es el número de columna. Entonces, getValueAdd R0 recogemos el valor que está en la primera columna que corresponde al ID. Como es un valor entero, hacemos un casting para recogerlo como entero. En los siguientes casos lo recogemos como el valor que traiga, lo convertimos a string, hacemos un casting. Y una vez que hemos recogido los datos, los pasamos a los componentes de edición que son TextField y hacemos un setText para asignar el valor. Primero recogimos los datos y después los metemos al TextField en estas líneas de código. Bueno, vamos a grabar, a ejecutar el código, y si ahorita hacemos una consulta hay que recordar que estamos enlazándonos a la base de datos. Entonces si yo hago clic sobre alguno de los registros, ya podemos personalizar estos componentes de edición con los datos extraídos de la base de datos y que están aquí visibles en esta rejilla de datos, que es el JTable de Swing de Java. Evidentemente, una vez que visualizamos los datos, lo que queremos hacer es probablemente actualizar. Entonces vamos a hacer el código para enseguida hacer las actualizaciones. Seguimos viendo nuestro guión. Ya programamos el evento mouse click de la tabla de libros. Vamos a programar la acción de actualizar en la clase libros DAO. Nuevamente, muy importante recordar que la clase DAO modela todas las operaciones de entrada salida sobre la tabla DAO. Es la que realmente se comunica con la tabla. En esa clase hay puras operaciones de manipulación de datos sobre la tabla de libros. Entonces voy a crear el método actualiza libro. Ya tengo por aquí el método actualiza libro. Nuevamente lo copio y me lo llevo a la clase de libros DAO. Ahí lo escribo. Vamos a ver si no tenemos ningún warning. Parece que no. Las librerías necesarias para las excepciones y otras operaciones ya se dieron de alta con la operación anterior. Para actualizar libros vamos a recibir nuevamente, muy importante, recordémonos que la transferencia de datos se hace a través de instancias de la clase DTO. En este caso la clase libros DTO modela a un libro, por lo tanto recibimos una instancia que será un libro con datos para actualizar. Realmente no importa qué datos anteriores había, lo que importa es que recibimos los nuevos datos en nuevo libro y estos datos los utilizaremos para hacer un update sobre la base de datos.
hacemos la preparación de del objeto que va a ser la consulta, se llama en este caso sentencia SQL. Vamos a utilizar una variable resultado 0, que bueno, el resultado será 0 cuando haya alguna falla. Declaramos una cadena para un string, declaramos una cadena, por lo tanto de la clase string, un objeto de la clase string que va a contener la cadena de consulta SQL para la base de datos. Haremos un update sobre libros y haremos mediante set que título traiga algún dato, ISBN algún dato, autores algún dato, editorial algún dato, donde el identificador de libros pues es el que escribamos en esta posición. Nuevamente, si ustedes se fijan, el ID de libro no lo modificamos, únicamente modificamos desde luego las columnas de datos. Aquí está el intento de actualización sobre la tabla. Hacemos el autocommit en falso. El autocommit es un método del conector a la base de datos. Esto significa que no va a hacer nada hasta que nosotros le indiquemos al código. Después, mediante el objeto conector, creamos un objeto capaz de hacer la consulta o la actualización, en este caso la actualización. Se llama prepare statement, la operación, y lo vamos a recibir en una instancia justamente de la clase prepared statement, de manera tal que podamos ya tener un objeto para hacer la actualización sobre la base de datos. Una vez que tenemos el objeto, pasamos los valores que va en cada una de las variables, la variable 1, la 2, la 3, la 4, que siguen el orden que se escribió en la sentencia SQL. El primero pues es para el título, después el ISBN, autores y el editorial. Todos son de tipo string, por eso es que usamos un set string. Y bueno, indicaremos que el que va en la posición 1, el valor, lo vamos a obtener del objeto que nos llegó a este método que se llama nuevo libro, y con el método getTítulo recogemos su título y lo ponemos en el lugar que le corresponde de argumento para la sentencia SQL. Obtenemos el título, el ISBN, los autores, la editorial, los guardamos en la posición que le toca de acuerdo a la sentencia SQL. Al final, el último pues debe ser el ID del libro, que es la llave primaria, lo recogemos con nuevo libro.getIDLibros, será el quinto argumento. Enseguida invocamos el executeUpdate, que es el que hace ya la operación. Se prepara para hacer la operación de actualización sobre la base de datos. Commit es la operación para ya realmente le indicamos a los drivers de base de datos que realice ya la operación sobre la tabla. En este punto se realiza. Si todo va bien, bueno, hasta aquí nosotros el ID del libro que nos llegó para hacer la actualización lo ponemos en la variable local resultado. Ciertamente, si hay el disparo de alguna excepción porque hubo algún error, pues vamos a asignar resultado a 0. Aquí ustedes pueden complementar la excepción. Y finalmente, después de todo el código protegido para hacer la manipulación sobre la base de datos, hacemos un return de resultado, donde el resultado llevará un 0 si hubo alguna falla y llevará el ID del libro modificado si es que todo fue bien. Bueno, ya tenemos entonces la operación que hace actualizaciones cuando recibe un libro, instancia de la clase libros DTO, para hacer la actualización sobre la tabla. Muy bien, vamos a ver nuestro guión que nos dice, ya tenemos el método, el método para hacer actualización en la clase libros DAO. Lo que sigue es programar el evento del botón actualizar en el panel. Bueno, nos vamos a ir al panel donde estamos haciendo la gestión de libros y ahí vamos a buscar el botón actualizar libro. Nos vamos al panel que se llama libro gestionar. Aquí está el panel y aquí está el botón actualizar. Lo abrimos, tenemos su manejador de evento vacío y ahí vamos a poner el código
que enseguida voy a colocar, que es el de actualizar libro, pero el evento actualizar libro. Me llevo el código, lo coloco. Por ahí vienen los JOption Paint que necesitan librería. La vamos a agregar. Y parece que con la librería JOption Paint está ya cubierto todo. Revisando la lógica, damos clic en la rejilla, los valores actualizan los campos de edición, el usuario cambia los valores de los campos en los campos de edición, y cuando va a actualizar se toman estos valores, se va a crear un objeto de la instancia de la clase DTO, que recordemos que es esos objetos, los objetos DTO son como capsulitas que van a contener información, y se lo pasamos a los objetos de la clase DAO, que son los que hacen el trabajo. Pues bien, justo eso hacemos, creamos una instancia de la clase libros DTO, la llenamos a través de los componentes de la caja, de las cajas de edición, textfield título.getText, y se lo ponemos al atributo libro, al atributo setTítulo del objeto libro de la clase libros DTO. Es decir, en estas 5 líneas de código cargamos el objeto DTO con los valores que lleva implícita la actualización. En el caso del ID, hay que recordar que es un atributo entero, por lo tanto hacemos aquí una conversión a entero a partir del texto que se recoge. El texto no se modificó, sin embargo, por coherencia de la lógica, pues estamos recogiendo todos los campos. El valor de los campos lo estamos recogiendo de todos los campos de edición, de todos los text field que están dibujados ahí en el panel. Entonces recogemos el valor que traigan. Pudo haber cambiado por lo que el usuario haya escrito, solo en el caso del campo del ID, pues ese no se edita, sin embargo lo recogemos igual y lo guardamos en el atributo del objeto libro, que es una instancia de libros DTA, y recordemos nuevamente que los DTO son para transferir información con respecto a los métodos de la clase DAO, que son los que hacen el trabajo. Lo que hacemos antes de proceder, pues es preguntar: oiga, ¿realmente desea modificar? Por favor, confirmar actualización. Le pedimos que aparezcan las opciones sí o no, y por ahí un signo de interrogación. Cuando aparezca un diálogo preguntando si sí se quiere modificar, habrá una respuesta. El valor es 0 si el usuario dijo sí, y es distinto de 0 si el usuario dijo no. Nos interesa capturar cuando el usuario dijo sí. Entonces, si res vale 0, quiere decir que el usuario dijo sí, que sí quiere modificar. En cuyo caso, si ya sabemos que sí se quiere modificar el registro, hacemos nuevamente la conexión, creamos la instancia de la clase DAO, que es la que de verdad hace el trabajo de gestión de actualización ya sobre la tabla de la base de datos. Invocamos el método actualizar libro, le pasamos la instancia del libro que acabamos de crear acá arriba con los datos recogidos de los componentes de edición. Invocamos actualizar libro, recordémonos que el resultado vale 0 si hubo algún error, y será diferente de 0 si hubo éxito. Por lo tanto, invocamos, si es que el resultado es diferente de 0, quiere decir que fue exitoso. Invocamos un dialoguito donde decimos actualización exitosa, e inmediatamente después llamamos el método refrescar para que la rejilla se refresque con los cambios que se hicieron. Por esa razón es que creamos el método refrescar, para poderlo invocar y que actualice automáticamente la rejilla de datos, que técnicamente eso es un JTable. Si el resultado no fue 0 o algún error, y bueno, pues mandaríamos el mensaje de actualización errónea. Al final, si aquí abrimos una conexión a la base de datos, aquí la cerramos para dejar estable nuestra base de datos. Ejecutamos, nos vamos a catálogos, libros, gestionar libros, refrescamos,
Vemos que tarda un poco mientras abre la base de datos y hace la consulta. Voy a hacer clic sobre Ilíada y vemos que se refrescan acá los datos. Voy a cambiar, perdón si los datos no están bien en cuanto a autores de libros, ha sido un ejercicio. Voy a ponerle un ISBN de puros 5 y voy a cambiar otra editorial. La inventaré, CBG, pensando en alguna editorial, y vamos a invocar actualizar. Veamos que los datos de la rejilla todavía, en cuanto a Ilíada, no ha cambiado el ISBN ni el editorial. ¿Realmente desea modificar? Pues sí deseamos modificar. Nos dice que la actualización fue exitosa, le damos a aceptar y ya vemos que los datos realmente ya son otros. ¿De acuerdo? La actualización fue exitosa. Finalmente vamos a programar el botón para hacer eliminaciones. Y la lógica será la misma. Primero, en la clase DAO crearemos un método para hacer la eliminación, el que de verdad invoca al servidor SQL y hace las operaciones, y después desde el manejador de eventos del botón borrar, pues desde ahí solo invocamos el método de la clase DAO. Revisamos nuestro guión. En nuestro guión ya programamos el evento del botón actualizar libro. Ahora vamos a programar la acción de borrar libro en libros DAO. Yo ya lo tengo por aquí el método. Lo voy a copiar y lo explico rápidamente. Tengo la acción borrar de libros para la clase DAO. Me llevo el código para la clase DAO. En libros DAO voy a agregar el código que de verdad hace la actualización sobre la tabla de libros. Fijémonos que la lógica es la misma. Recibimos una instancia de la clase libros DTO que se llama libro. En este caso vamos a invocar un delete. La lógica es la misma, es la que ya hemos explicado. Se crea un objeto a partir de la sentencia SQL, que es el que de verdad puede ya hacer la invocación de la actualización de datos. Nuevamente se indica que no se haga nada hasta que lancemos el commit. Se prepara la sentencia SQL, se crea un objeto de conexión, se pasa, como vemos en la sentencia SQL, necesita el ID para hacer el delete. Por lo tanto, recogemos de la instancia del libro que nos llegó el ID y se lo ponemos como valor al único argumento que tiene esta sentencia SQL y ejecutamos el update. En este caso el update pues realmente se avisa, pero cuando viene el commit ya de verdad ahí se hacen las operaciones. Si no hubo ningún error, el resultado va a traer el ID del libro eliminado. Es solo un valor entero, no se va a utilizar para nada más. Si hubo alguna excepción, el valor de resultado se le asigna 0 y regresamos el resultado. Grabamos nuestro método recién cambiado y siguiendo nuestro guión, la última operación es programar el evento del botón borrar libro del panel libros gestionar en el botón, como he dicho, borrar libro. Ya tengo el código por aquí. Me llevo el código, que es muy parecido a las actualizaciones en el caso del update. Entonces me llevo el código y nos vamos al panel, se llama libro gestionar. Ahí está el botón borrar y creamos un manejador de eventos. Como vemos, pues es la misma lógica. Creamos una instancia de la clase DTO donde únicamente cargamos el ID, no necesitamos ninguno de los otros datos porque solamente el ID se ocupa para hacer la eliminación. Lo ponemos en la instancia del libro, ya va el ID como entero,
Nuevamente preguntamos, pero ahora preguntamos, ¿realmente desea eliminar? Confirmar la eliminación, sí o no, y un signito de interrogación. Si la respuesta es que es 0, habíamos dicho que significa que el usuario contestó que sí. Hacemos la conexión, creamos el objeto de la clase DAO, invocamos el método que acabamos de crear, borrar libro, pasándole la instancia de libro que acabamos de generar, y esperamos el valor resultado. Si el valor resultado es mayor que 0, significa que creó pues un registro con un ID que no se cambió en el valor que nos devolvió el resultado. Si nos devuelve 0, si no es mayor que 0 el resultado, es decir, si no es 1, 2 o 3, significa que probablemente sea 0, y eso sería un error, eliminación errónea. Si el resultado es mayor que 0, significa que sí se pudo hacer la eliminación, avisamos que la eliminación fue exitosa y refrescamos la rejilla para que se vea el cambio. Muy bien, al final se cierra la base de datos. Vamos a correr la operación que acabamos de agregar. Nos vamos a libros, gestionar libros, refrescamos. Voy a borrar Ilíada, el registro que hace un instante agregamos. Le digo ahora borrar. ¿Desea eliminar? Pues sí queremos eliminar. Nos dice eliminación exitosa. Vemos que no se ha refrescado todavía la rejilla. En cuanto le doy a aceptar, finalmente ya está la rejilla actualizada. Si doy refrescar, ahí están los únicos registros. En cada operación se hace una consulta directa a la base de datos. Si escogemos alguno de los dos, pues aquí están los valores. Y ya hemos probado con esto pues que funcionan las actualizaciones y las eliminaciones. Sabemos que he explicado muy rápido, es por hacer un video que no lleve tanto tiempo. Saben los estudiantes que pueden hacerme las consultas una vez que hayan visto el video. Y bueno, la idea también es que repliquen este ejercicio con sus modelos de base de datos, que tienen desde luego muchas más tablas. Bueno, pues muchas gracias.